Amén. Vamos a dar inicio entonces. Ok, vamos a dar inicio entonces a la lectura de la santa y preciosa palabra. Como sabemos, hemos estado estudiando los atributos de Dios y vamos a seguir con este estudio que hemos empezado hace varios meses. La palabra santo, como vimos la anterior semana, proviene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado, puesto aparte, separado del uso común, consagrado, santificado. También pudimos ver que cuando Dios dice que hemos sido la palabra santo, refiriéndose a los hombres, significa que Dios nos ha separado, nos ha consagrado para cierto uso en su obra. Por ejemplo, la Biblia menciona que Dios había apartado a sus santos profetas, dice en el Antiguo Testamento. Dice que Dios había separado a los profetas. ¿Para qué había separado a los profetas? Para que ejercieran el ministerio de que ellos iban a ser la voz de Dios para el pueblo de Israel. Entonces los profetas eran santos. ¿En qué sentido eran santos los profetas? Que habían sido separados, consagrados para la obra de Dios. ¿Ya? Los levitas, en el Antiguo Testamento, ellos habían sido separados por Dios para el cuidado del templo. Entonces ellos habían sido separados, consagrados, ¿ya? Y lo mismo con nosotros. Nosotros los cristianos se nos llama santos. En la Biblia dice que nosotros somos los santos de Dios. ¿Qué significa que cuando dice la Biblia que nosotros somos los santos de Dios? Es que nosotros hemos sido separados para la gloria de nuestro amado y buen Dios Jesucristo. Entonces, la palabra santo en referencia a los hombres significa que nosotros hemos sido consagrados, separados. ¿Ya? Ahora la palabra santo, cuando se refiere hacia Dios, tiene dos significados. El primer significado era que Dios era diferente a toda su creación. Entonces cuando la Biblia dice Dios es santo, lo primero que está diciendo es que Él es diferente a toda su creación. Y otro significado que tiene la palabra santo es que Dios es moralmente santo, o sea que Él no tiene pecado. Entonces con respecto a Dios tiene dos significados. Dios es diferente a toda su creación y la segunda, Él que también es santo y no tiene pecado. Por ejemplo, vamos a leer Isaías 40 versículo 25. Isaías 40 versículo 25. Aquí en Isaías 40 versículo 25 habla acerca de que Dios es diferente a toda su creación. Vamos a leer. Isaías 40 versículo 25 dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Se dan cuenta? ¿A qué pues me haréis semejante? ¿Se dan cuenta? O me compararéis, dice el Santo. Entonces cuando Dios está diciendo esto, está diciendo, yo soy diferente a toda la creación. ¿A qué pues me van a comparar? Si solamente yo soy Dios, si solamente soy el único. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo segundo, que la palabra santo también habla acerca de la santidad de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16. Dice la Biblia: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta?
Entonces, la palabra santo tiene dos significados para Dios. La una es que Él es diferente. Y esto lo vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a ver acerca de la santidad de Dios en el sentido moral. En el sentido de que Dios no tiene pecado y en el sentido también que Dios no puede estar cerca del pecado, ¿ya? Ahora, algo que tenemos que entender es que la santidad de Dios es intrínseca o inherente, es decir, propia, de dentro, esencial, perteneciente a su naturaleza. La santidad de Dios no proviene de algo externo, sino la santidad de Dios es personalmente propia de Dios. Por ejemplo, la Biblia también dice que los santos ángeles de Dios son santos, o sea que ellos no tienen pecado. Por ejemplo, también la Biblia dice que un día nosotros vamos a ser santos, vamos a recibir un cuerpo incorruptible en el cual ya no vamos a volver a pecar. Pero ¿cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? La diferencia es esta, que la santidad de Dios es propia, sin embargo la santidad de los ángeles y la santidad que nosotros vamos a adquirir un día no nos pertenece, sino es de Dios. ¿Se dan cuenta? Por la gracia de Dios nosotros vamos a ser salvos, vamos a ser santos. ¿Ya? Ahora vamos a ver la santidad de Dios a fondo. Moralmente vamos a ver la santidad de Dios. La santidad de Dios, como hablé, no significa únicamente que es el único en su creación, sino que Él está separado de todo lo que es profano o pecador. Dios no puede pecar, no puede gozarse del pecado, no puede tener compañerismo con el pecado. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pudiera ser tentado o que su naturaleza pudiera ser contaminada. Dios siempre permanece como es, santo e incorrectible. ¿Ya? Al entender que la santidad de Dios es suya propia, que no viene de algo externo, esto nos enseña a nosotros que Dios siempre va a ser santo. Que es imposible de que Dios deje de ser santo por un instante. Porque para que Dios deje de ser santo, Dios tendría que dejar de ser Dios y eso es algo imposible. ¿Ya? Salmos capítulo 4, versículo 6. Salmos capítulo 4, versículo 6. En Salmos capítulo 4, versículo 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Se dan cuenta? Dios no se complace en la maldad. El malo no puede vivir junto a ti. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Se dan cuenta? Dios no se complace, no se deleita en la maldad y los perversos no pueden estar cerca de Dios. Él detesta y aborrece el pecado. Dios no puede tolerar ni la pequeña mentira. ¿Por qué Dios no puede tolerar ni la pequeña mentira? Porque Dios es santo. Por eso otra vez la Escritura nos dice: ser santos porque vuestro Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Dios no puede estar al lado de alguien que vive constantemente pecando. Job 34, versículo 10. Job 34, versículo 10. Dice la Biblia en Job 34, versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Se dan cuenta? Lejos, dice, de Dios esté la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dios no puede tener ninguna relación con el pecado.
¿Por qué razón Dios no puede tener ninguna relación con el pecado? Por lo que acabamos de estudiar, porque Dios es santo. Dios no puede contaminarse, Dios no puede ser corrompido, porque su naturaleza es en sí misma. La santidad de Dios no es externa, sino proviene de Él. Isaías 59, versículo 1 al 2. Isaías 59, versículo 1 al 2, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta? He aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Entonces, entendiendo esto, podemos ir al principio. Adán y Eva tenían una relación con Dios. Dios era su amigo, Dios era su padre. Pero en el momento que Adán y Eva comen del fruto prohibido, esa relación fue rota. ¿Pero por qué razón esa relación fue rota? Porque Dios no puede tolerar el pecado, porque Dios es santo. Una y otra vez la Biblia nos dice: ser santos porque vuestro Dios es santo. Habacuc capítulo 1, versículo 12 al 13. Habacuc capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice la Biblia: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? ¿Para juicio lo pusiste? ¿Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El profeta Habacuc está hablando. Voy a hablarles un poquito acerca de lo que está pasando en el contexto de este pasaje. Los babilonios habían llegado a Israel. Entonces dice que estos babilonios habían sido usados como instrumentos por Dios para castigar al pueblo de Dios. Pero aún dice el profeta Habacuc, dice: los impíos están castigando a personas que son más justas que ellos. Los israelitas pecaron y se merecían el castigo que estaban recibiendo, pero aquellos que estaban castigando a los israelitas eran más impíos que ellos. ¿Se dan cuenta? Y por eso dice la Biblia que Dios es limpio de ojos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué razón Dios castiga al ser humano? Primeramente, Dios castiga al ser humano porque Él es santo y porque también Él es justo. Si Dios no castigaría el pecado, entonces cada quien haría lo que le dé la gana. Por eso Dios dijo que la paga del pecado iba a ser la muerte. ¿Ya? Ahora, al entender esto, debemos de comprender que Dios no se deleita en castigar a las personas. Dios no se deleita cuando una persona es castigada o cuando una persona muere. Dios no se deleita, y esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino
y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Se dan cuenta? Dios les está diciendo, hombres pecadores, vuélvasen a mí, porque yo quiero perdonarles, porque a mí no me agrada el verles que ustedes se destruyan. No me agrada enviar a nadie al infierno. Yo quiero que el impío se arrepienta y que pueda recibir mi perdón. ¿Se dan cuenta? Aunque Dios es santo, a Dios no le agrada ver cuando una persona es castigada. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios nos ama. ¿Ya? Recordemos que el Señor Jesucristo no desea el mal de nadie, sino lo contrario. Dios desea ayudarnos. Por esta razón es que el Señor Jesucristo ha venido al mundo, para salvar lo que se había perdido. Si nosotros abrimos nuestro corazón y confesamos nuestros pecados delante de Dios, Dios nos va a ayudar. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la desgracia del impío. Dios quiere es perdonarle. Pero si una persona sigue y sigue y sigue en sus pecados y rehúsa a pedir perdón al Señor, llegará un día en donde va a ser demasiado tarde. Y ese es el día cuando partimos de este mundo. ¿Ya? Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice la Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ya? ¿Por qué razón Dios no puede tentar a nadie? Porque Él es santo. Dios no puede hacer lo malo. Ahora dice la palabra de Dios como leímos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado acarrea la muerte, como acabamos de oír. Primero, cuando nosotros somos tentados, lo primero que tenemos que saber es que Dios no nos está tentando, sino esa tentación proviene de nuestra naturaleza caída. Si nosotros llegamos a decir, Dios me está tentando, eso es una blasfemia. Porque como acabamos de leer, Dios no puede tentar a nadie porque Él es santo. Ahora, lo que Dios sí hace con nosotros es que nos pone a prueba. ¿Por qué razón Dios nos pone a prueba? Para fortalecer nuestra fe. Entonces, todas las pruebas que pasamos, los cristianos, tienen un propósito, y ese propósito es fortalecer nuestra fe. ¿Ya? También tenemos que entender que cuando Dios nos pone a prueba ¿para qué? Como les dije, para fortalecer nuestra fe. Y lo segundo, para ver qué hay en nuestros corazones. Para ver si creemos o no creemos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando todo está bien, es fácil decir, yo tengo fe, yo creo en Jesucristo, yo daría mi vida por Jesús, cuando todo está andando bien. Pero cuando todo está mal, entonces podemos ver si lo que nosotros dijimos cuando todo está bien es verdad o es mentira. Porque entonces Dios revela lo que había en nuestros corazones, si éramos sinceros o si simplemente éramos hipócritas. ¿Ya? Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 al 3.
Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 al 3. Dice la Biblia: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Se acuerdan? Dios no tienta a nadie, sino les prueba, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para que hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel fue afligido por Dios, fue probado por Dios. ¿Pero por qué razón Dios probó al pueblo de Israel? Para que se manifieste qué había en los corazones de cada persona. ¿Se dan cuenta? Dios conoce qué hay en nuestros corazones. Como estudiamos hace varias semanas, Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo. Pero cuando Dios nos prueba, es para que nosotros veamos qué hay en nuestros corazones. Porque Dios en realidad ya sabe quién es cada quien. Pero cuando hay una prueba, es para que tú te des cuenta que no estás haciendo las cosas de Dios. Que no estás amando a Dios como tú en verdad dices. Que no crees como en verdad dices. Entonces la prueba es una para hacernos reflexionar y la otra para que nuestra fe sea fortalecida. Por ejemplo, cuando una persona tiene trabajo, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene un buen trabajo, esta persona tiene para sustentar, para pagar el arriendo de su casa, tiene para pagar los biles, tiene para la comida de sus hijos y todo lo que implica el sueldo de una persona. Pero cuando esta persona pierde su trabajo, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que sucede con esta persona? Esta persona va a ser probada para ver qué hay en su corazón. Si en verdad él ama a Dios por lo que es, o le está amando a Dios porque Dios le provee, porque Dios le sustenta. El Señor dijo una vez en el desierto, le dijo a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará para vida eterna. Muchos están con Dios porque Dios les ha proveído, porque Dios les ha sustentado. Pero ¿y qué si Dios les deja de sustentar? ¿Seguirán de la misma manera con el Señor o se apartarán? Entonces, muchos vamos a ser probados en nuestras vidas. Nos vamos a poner enfermos, vamos a tener persecuciones, tal vez vamos a perder los trabajos. Va a pasar cantidad de cosas, pero en esos momentos mantengamos la fe, porque Dios nos está probando para ver si nuestra fe es verdadera o nuestra fe es falsa. Y dependiendo de sus acciones, ustedes van a manifestar qué había en sus corazones. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en el momento de la prueba, vas a hablar, vas a manifestar lo que había en tu corazón. Pero si tú te das cuenta que lo que estás manifestando no es bueno, simplemente ponte de rodillas ante Dios y clama, y Dios tendrá misericordia de ti. A un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. ¿Ya? Entonces busquemos al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Cuando nosotros caminamos en las calles, nosotros regresamos a ver a nuestras espaldas y vemos nuestra sombra. Pero nosotros seguimos caminando y nuestra sombra crece. Seguimos caminando y nuestra sombra se hace más pequeña. Pero cuando vemos a Dios, dice, yo no cambio, yo voy a ser el mismo. Si dije que yo soy santo, siempre voy a ser santo. Dios no puede cambiar. Él no puede decir, yo soy santo, pero voy a hacer una excepción por esta vez. Voy a tolerar el pecado de este hombre. No, porque Dios no cambia. ¿Ya? Entonces Dios siempre va a ser santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, en el Señor no hay iniquidad, en el Señor no hay maldad. El Señor es santo y siempre será santo porque no hay tinieblas en Él. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo y he venido al mundo para que todo el que en mí crea no permanezca en tinieblas. Su santidad pasa a ser de nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Su santidad nos influencia. Empezamos a cambiar, ¿ya? La santidad de Dios, como vimos, no solamente significa que Dios es el único en su creación, sino también que Él está separado del pecado, que Dios no puede tener pecado, sino también quiere decir que Dios no se goza del pecado. ¿Ya? Lo primero es que Dios es diferente. Lo segundo, que Él es santo. Y lo tercero, que Él tampoco se puede gozar cuando una persona recibe lo malo. Vamos a ver Deuteronomios capítulo 25, versículo 16. Deuteronomios capítulo 25, 16 habla acerca del pecado. La Biblia enseña que el pecado es algo abominable delante de Dios, algo asqueroso, que le provoca odio, repugnancia, el odio de lo malo con una pasión santa, ¿ya? Entonces cuando Dios odia el pecado, dice que Dios abomina, que para Dios es como que le da gómito al ver el pecado. Es abominación para Él. Y esto lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 25, versículo 16, dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Entonces, las personas que hacen injusticia, las personas que se dedican a hacer lo malo, ¿cómo Dios les considera? Abominación. ¿Se dan cuenta? Son abominables delante de Dios. Lo mismo podemos ver en Proverbios capítulo 5, versículo 8 al 9. Proverbios 15, capítulo 8, Proverbios 15, versículo 8 al 9. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. ¿Se dan cuenta? Al impío Dios lo aborrece, pero aquel que quiere seguir lo bueno, Dios lo ama. ¿Ya? La palabra abominación proviene de la palabra hebrea toeva, que se refiere a algo o a alguien que es repugnante, es decir, ofensivo, asqueroso o obsceno. Cuando una persona practica el pecado, cuando una persona se rehúsa a arrepentirse, dice que esa persona para Dios es alguien abominable.
Salmos capítulo 5, versículo 4 al 6. Salmos capítulo 5, versículo 4 al 6. Este versículo lo leímos al principio, pero lo vamos a leer otra vez. Dice: porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos dice que Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto con él. ¿Por qué razón dice Dios que el malo no habitará junto con él? Por la razón de que Dios es santo. Muchos dicen, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Según las escrituras, lo que acabamos de leer, ¿eso es verdad o es mentira? Porque según lo que yo acabo de leer, yo puedo entender que Dios no solamente aborrece el pecado, sino abomina al pecador. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no es que aborrece el pecado y ama al pecador. Dios aborrece al pecado y aborrece junto con el pecador. ¿Se dan cuenta? Pero ahora, ¿qué es de nosotros? Porque nosotros también todavía no tenemos pecado, todavía nosotros no somos santos. Y todavía seguimos pecando. Para responder esta pregunta vamos a leer Juan 3:16. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo en que cree en Jesucristo, Dios está dispuesto a perdonarle por sus pecados pasados, presentes y futuros, y está dando salvación gratuitamente. Dios ofrece gracia al ser humano que se arrepiente de sus pecados y confiesa sus pecados a Jesucristo y pone su fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios ama a los pecadores arrepentidos, aquellos pecadores que día tras día están luchando por ser mejores personas. ¿Pero por qué están luchando? Porque han recibido la salvación. Dice, cuidar con temor y temblor la salvación. ¿Se dan cuenta? Cuidemos con temor y temblor la salvación. Por eso es que una persona que ha recibido la salvación la va a cuidar y cada día va a querer santificarse más. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo debe de ser nuestra respuesta hacia la santidad de Dios? Dios es santo, 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 aunque hemos pecado contra Él y nos habíamos hecho una abominación ante Él, Él nos reconcilió a sí mismo por medio de la muerte de su propio Hijo. Habiéndonos salvado, nos ha llamado para ser su pueblo especial sobre la tierra. Vamos a ver cómo debemos de vivir al saber que Dios nos ha perdonado. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos. Aquellos que han recibido la salvación, ¿qué es lo que van a hacer? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Se dan cuenta? Sin la santidad nadie verá a Dios. Una persona que ha sido salvada, lo primero que va a buscar es la paz con todo el mundo. Lo segundo,
va a buscar su santificación. Nosotros no somos santos. Seguimos teniendo esta naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos ha justificado a través de la sangre derramada en una cruz del Calvario. Y Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por esta razón es que Dios nos llama santos. Y la persona que en verdad ha recibido la salvación va a buscar cada día ser santo. Dice la Biblia, no os engañéis, dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Se dan cuenta? No nos engañemos. Si nosotros buscamos y buscamos y buscamos hacer lo malo, a la final, ¿qué vamos a recibir? Lo que nosotros hemos sembrado. Pero si nosotros buscamos lo bueno, ¿qué vamos a recibir? Lo que nosotros hemos sembrado. No nos engañemos. Ahora, esto no significa que nosotros podemos ganar la aceptación delante de Dios a través de nuestras obras. Esto no significa que porque nosotros hagamos buenas cosas, nosotros somos más aceptados delante de Dios. No. La Biblia es clara, hermanos míos. Las obras que el cristiano hace después de haber sido salvado son obras del fruto de su salvación. Son obras del fruto de la gracia recibida en aquella cruz del Calvario. Favor inmerecido nos dio Jesucristo al morir en una cruz. Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, versículo 8 al 10 dice, por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, ¿se dan cuenta? Y esto no de vosotros, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó nuestras obras para que desde nuestra fecha de nuestra salvación, nosotros empezáramos a hacer. Entonces, si nosotros hemos sido salvados, vamos a buscar la santidad. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Si nosotros hemos recibido la salvación, ¿cuál va a ser nuestra manera de vivir? Vamos a buscar la santidad. La santidad. ¿Por qué? Porque el fruto de nuestra salvación tiene que manifestarse exteriormente e interiormente. Si antes nos costaba perdonar, ahora perdonamos. Si antes nos costaba amar, ahora amamos. Si antes robábamos, ahora hemos dejado de robar. Si antes tomábamos, hemos dejado de tomar. Porque la santidad es externa e interiormente también. ¿Ya? Entonces, amados, en el momento que recibimos a nuestro Señor como Señor y Salvador, Dios pasa a ser nuestro Padre. Y como Padre, educa a sus hijos porque quiere lo mejor para ellos. Dios es nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros, ¿no es cierto? Si nuestro hijo ha hecho algo malo, ¿nosotros vamos a reír de lo malo que ha hecho? No nos vamos a reír de lo malo que ha hecho, ¿no?
Si no vamos a castigarle, pero ¿por qué le vamos a castigar? Por su bien. Entonces lo mismo va a hacer Dios con los que ha adoptado como hijos. ¿Ya? Vamos a leer Hebreos 12, versículos 5 al 11. Hebreos 12, versículos 5 al 12. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Dice, Hebreos 12, capítulo 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. ¿Se dan cuenta? Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos, los respetábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinábamos como ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Amén. Cuando nosotros nos portábamos mal, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos castigaban, nos jalaban de la oreja y de una patada nos mandaban al cuarto, ¿no es cierto? Porque nos habíamos portado mal. Pero ¿y por qué ellos hacían esto? Para que nosotros aprendiéramos a respetar. Y nos imponían cierto castigo. ¿Ya? Según a ellos les parecía. Y esto era algo bueno para nosotros, porque la siguiente vez nosotros nos pensábamos 2 veces antes de hacer lo que íbamos a hacer. Entonces lo mismo es con Dios. Dios nos castiga. ¿Pero para qué Dios nos castiga? ¿Para hacernos un mal? No. Dios nos castiga para que venga un bien a nuestras vidas. Entonces cuando estemos siendo reprendidos de parte de Dios, aceptemos el castigo y digámosles humildemente, Señor, ayúdame a cambiar. Entiendo que he pecado contra ti y pido que me ayudes, ¿ya? Dios es santo, 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 y al entender esta verdad debemos de vivir ante Dios con reverencia y con piadoso temor. Salmos 96, versículo 9. Salmos 96, versículo 9, dice: Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. ¿Ya? Al entender que Dios es santo, debemos de temerle. ¿En qué sentido debemos de temerle? Que tenemos que tener reverencia delante de Dios. Tenemos que tener un respeto. Y no solo tener reverencia y respeto, sino tenemos que vivir piadosamente como la palabra nos enseña. Isaías capítulo 6, versículo 2 al 3. Isaías capítulo 6, versículo 2 al 3. Dice la Biblia que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con los 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles, dice,
los ángeles que son seres santos, seres sin pecado, aún ellos dice que se tapaban su rostro y con sus otras dos alas se tapaban sus pies y decían, santo, santo, santo. ¿Por qué decían ellos, santo, santo, santo? Estaban diciendo, Él es diferente, diferente, diferente. No hay quien se compare a Él. Él es digno de nuestra adoración, decían los ángeles. ¿Se dan cuenta? La santidad de los ángeles proviene de Dios, pero su santidad, la santidad de Dios, es propia de Él. Isaías capítulo 8, versículo 13. Isaías capítulo 8, versículo 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa que debemos santificar a Dios? ¿Qué significa cuando dice Dios, a Él santificar? Cuando Dios habla que tenemos que santificar, está hablando a que nosotros tenemos que tener hacia Él, tenemos que honrarle, exaltarle, porque Él es santo, diferente a nosotros. Entonces cuando Dios dice, santificad a Dios, está diciendo, vivan de acuerdo a que lo que la palabra de Dios enseña. Porque cuando ustedes viven como la palabra de Dios enseña, ustedes están honrando, glorificando a vuestro Dios. Santificad a vuestro Dios en toda vuestra manera de vivir. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, dice, acerquémonos para oír. Oigamos humildemente lo que se está predicando y si en alguna cosa estamos fallando, digámosle, Señor, humildemente te pido que me ayudes. Ayúdame a obedecer, a temerte, a cambiar. ¿Se dan cuenta? Dice el profeta Samuel, le dijo a Esaú, le dijo, es mejor, dice, el obedecer que el sacrificio. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros llegamos a la casa de Dios y empezamos a ofrecerle cosas. Por ejemplo, muchos diezman, otros ofrendan y dan cosas para la casa del Señor. Y eso no está mal. Pero Dios está diciendo, yo antes que el sacrificio, prefiero que obedezcas. ¿Se dan cuenta? Dios le agrada cuando le damos, pero si nosotros no estamos obedeciendo, ¿de qué sirve? Dice el Señor. Dios prefiere que seamos obedientes. Dice también en el versículo que leímos, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Muchas veces nosotros llegamos a donde Dios y nos apresuramos a hablar, decimos, Señor, si tú curas a mi hijo que está enfermo, yo te prometo que voy a vivir para servirte. Y Dios dice, necio, Dios está en los cielos y tú estás en la tierra, que sean tus palabras pocas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el momento de la aflicción, nosotros decimos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo te voy a servir, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia, si me das trabajo yo voy a diezmar. Y cuando Dios te da todo eso, ¿lo cumples? No, por eso dice el Señor, que sean tus palabras pocas.
porque Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Si en verdad queremos que Dios nos bendiga, debemos tener reverencia, temor, respeto hacia Él. El temor a Dios no significa tenerle miedo. El temor a Dios significa tener miedo a desobedecer su palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y aquel que guarda mis mandamientos, el Padre lo ama. Y yo también, dijo Jesús. La persona que ha recibido la salvación va a amar guardar la palabra de Dios. Va a amar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha salvado. Y os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mis mandamientos en vuestros corazones. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces, si nosotros en verdad tememos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. El que guarda mi palabra, a ese mi Padre le ama, dijo Jesús. Ahora, debemos vivir ante Dios con adoración, con gozo y acción de gracia. Al entender que Dios es santo, debemos de vivir con acción de gracia hacia Él, con gratitud. Debemos de estar gozosos de que Dios es santo y que Dios a través de la muerte de su Hijo Jesús nos ha salvado. ¿Ya? Por ejemplo, Salmos capítulo 30, versículo 4. Dice, Salmos capítulo 30, versículo 4 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. ¿Qué debemos de hacer? Cantar las grandezas de Dios, alabar su santo nombre. Salmos 97, versículo 12 dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Entonces, alabemos a Dios porque Él es grande y nosotros somos pequeños. ¿Ya? Salmos capítulo 99, versículo 3, versículo 15, versículo 5 y versículo 9. Salmos 99, versículo 3, versículo 5 y versículo 9 dice, alabad tu nombre grande y temible, el santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Al entender que Dios es santo, vamos a adorarle. Isaías capítulo 12, versículo 6 dice, regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Apocalipsis 15, versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ya? Dios es santo, ¿se recuerdan? La santidad de Dios es diferente a la de sus criaturas. Por eso Él es digno de ser alabado, porque Él es santo. Solamente Él es santo. Todos los demás seres son diferentes. Al entender su santidad, debemos vivir ante Dios en santidad y en obediencia. Vamos a leer Levíticos 20, 26. Levíticos 20, 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Se dan cuenta? Dice, habéis pues de ser santos, porque yo Jehová soy santo. Nosotros debemos de ser santos porque Jehová es santo.
y os ha apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios nos ha separado a nosotros los cristianos para que ahora seamos el pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos que vivir en santidad porque nuestro Dios es santo. Nosotros debemos de santificar al Señor, es decir, honrarle como el único y especial sobre todo, por medio de guardar sus mandamientos. El desobedecer sus mandamientos es profanar, deshonrar, despreciar su santo nombre, es decir, tratarle como algo común o que no tiene importancia. Amados, algo importante, si ustedes han sido salvados, van a tener el deseo de santificarse, de alejarse de sus pecados, amparados por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, pero es necesario que haya ese deseo de santificación que brota como fruto de la gracia de Cristo. ¿Ya? Si nosotros hemos sido salvados, nuestro fruto tiene que evidenciarse, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a distinguir entonces quién es bueno y quién es malo? Y dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, dijo. Todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede dar el árbol bueno frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Si yo les digo a ustedes, hermanos, yo tengo en el jardín de mi casa plantado un árbol, y yo les digo que ese árbol es un árbol de manzanas, ¿ya? Y ustedes salen a ver el árbol que yo les dije que tengo afuera para comerse unas manzanas, y ustedes llegan a ver, y ha sido un árbol de limones. Y ustedes me dicen, oye, Fabricio, vos creo que estás volviéndote loco, ¿no? Porque mira, vos dices que tienes un árbol de manzanas, pero yo salgo afuera y solo veo limones. ¿Se dan cuenta? Entonces lo mismo es un cristiano. Alguien puede decirse, yo me llamo cristiano, pero sus frutos no son los de un cristiano, sino son los de un mundano. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Apartémonos de todo pecado, apartémonos de toda maldad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Siempre quiero hacerle recordar esto. No es que los cristianos seamos perfectos, pero tenemos que tener ese deseo de apartarnos del pecado. No podemos vivir en el pecado, no podemos estar pecando y gozarnos como antes. Por ejemplo, antes escuchábamos un chisme. ¿Y qué hacíamos con ese chisme? Íbamos a contar y nos reíamos y aumentábamos y maldecíamos a esa persona. Pero ahora si alguien te cuenta un chisme, tú no puedes deleitarte en eso. Si has sido salvado, porque el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que estás haciendo. Por sus frutos los conoceréis. Busquemos la santidad y apartémonos de toda iniquidad. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si Dios habita en nosotros, ¿cómo va a ser nuestra conducta? Santa. Vamos a buscar lo bueno. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 17. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23 digo pues,
Andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Se dan cuenta? Alguien nacido de nuevo va a tener el Espíritu Santo dentro de él, luchando contra lo malo, para no dejarle que esa persona haga lo malo. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir. El versículo 28 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desoluciones, herejías, decepciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo os he dicho, antes de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta? Tenemos que buscar. No es que vamos a ser perfectos, pero dentro de nosotros tiene que haber ese sentir. Tiene que haber ese sentir dentro de nosotros. Y si no tenemos eso en nosotros, oremos y digamos: Señor, la Biblia dice que los que viven por el Espíritu, dice que tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo no tengo eso, Señor, dame esas cosas por amor a tu nombre. Entonces dice Dios: si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Pidamos a Dios. Efesios 4, 22 al 24 dice. Sigue hablando cómo debemos de vivir al entender que Dios es santo. Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21 dice, segunda de Timoteo 2, 19 al 21, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese en iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero esa en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo vinimos a Cristo? Unos vinieron borrachos, unos vinieron drogadictos, otros eran maldicientes, otros eran asesinos, otros eran no podían perdonar, otros tenían un corazón malo, y cada una de las personas vino de una manera mala. Pero Dios dice: si ustedes se limpian a través de ese sacrificio dado en la cruz del Calvario, si ustedes se limpian, si en verdad han recibido el Espíritu Santo, ahora van a dejar de ser vasos viles, y yo les voy a usar para que ustedes sean vasos honrosos para toda buena obra. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 17. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 17 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué deseos teníamos cuando no conocíamos a Dios? En nuestra ignorancia, borrachos, mujeriegos, nos gustaban los lujos, nos gustaba la fama, nos gustaba el alcohol, las discotecas, éramos maldicientes, idólatras, éramos todas esas cosas. Pero aquí dice:
No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros de santo en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conduzcámonos con temor en todo nuestro camino. Somos peregrinos en la tierra. Nuestra nación se encuentra en el reino de los cielos, como cantamos. Un día volveremos a nuestra tierra. Un día volveremos al cielo. Pero mientras tanto, conduzcámonos con temor durante nuestra peregrinación. Y en los últimos 2 capítulos que leo, debemos de vivir ante Dios con integridad. Salmos 15, versículo 1 al 5 y Salmo 24, versículo 3 al 6. Salmos 15, versículo 1 al 5 y Salmos 24, 3 al 6. Dice: Jehová, quien habita en tu tabernáculo, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra él inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmos 24, 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado en engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, amados hermanos, al entender que Dios es santo, tenemos que vivir en integridad. ¿Qué quiere decir en integridad? En justicia. Tenemos que vivir justamente, buscando el bien, buscando la paz, buscando hacer el bien los unos a los otros. El Señor Jesucristo nos dijo, ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad a los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Que Dios les bendiga, y oro para que la palabra de Dios nos siga purificando nuestros corazones. Que nuestro buen Dios, Jesucristo, escuche nuestras oraciones y en el día de su venida nos encuentre andando en temor y no haciendo lo malo. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo pronto viene. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén.